Bienvenidos una vez más a este podcast de Sogur. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, María José, ¿qué tal? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una vez más un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores genitourinarios, el doctor Xavier García del Muro, del Hospital ICO Hospitalet en Barcelona. Bienvenido, Xavier, a este podcast. Hola a las dos, muchas gracias por invitarme. Bueno, y vamos a hablar de los trabajos más importantes en cáncer de vejiga que se han presentado en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, que sabéis que este año de nuevo ha sido virtual por la pandemia de COVID-19, que ha sido entre los días 4 y 8 de junio del 2021. Y María y yo habíamos pensado que quién mejor para comentarlo este año que Xavi, que este año, como sabéis, ha presentado una comunicación oral en cáncer de vejiga, que bueno, ahora nos contará. Y tengo que decir que es la estrella del Congreso y de todo lo que se ha comunicado en vejiga. Así que, Xavi, cuando tú quieras, nos cuentas, incluido tu presentación y tu comunicación, qué es lo que destacas de vejiga este año en el Congreso. Muchas gracias, Begoña y María José. La verdad es que ha sido un año interesante en cuanto a vejiga, en cuanto a carcinoma urotelial, y pues quizá lo que más quisiera destacar y empezar por ello es una nueva área en el tratamiento de esta enfermedad en la que se incorpora por primera vez, hemos tenido los primeros datos, que es la preservación vesical con tratamiento multimodal. En ella, como decíamos, se han presentado 3 estudios en los que se incorpora la inmunoterapia utilizando en los 3 estrategias diferentes. Los 3 se presentaron en una misma mesa dentro de la sesión oral de cáncer genitourinario de vejiga y renal, y como he dicho, son datos todavía muy iniciales, datos preliminares con seguimiento corto en los 3 estudios, pero con el gran interés de ser los primeros datos de tratamiento multimodal en carcinoma urotelial localizado, sin adenopatías, sin metástasis, carcinoma urotelial infiltrante de vejiga. El primer estudio, presentado por Galsky, fue un fase 2 de quimioterapia con cisplatino o gencitabina en combinación con nivolumab. Los pacientes reciben tratamiento 4 ciclos, después se hace resección transuretral, y aquellos pacientes que estaban en respuesta clínica completa, es decir, que no había tumor infiltrante en la biopsia post-tratamiento, eran candidatos a conservar la vejiga y recibían tratamiento adyuvante o de mantenimiento con nivolumab adyuvante durante 8 ciclos. Quizá el interés más grande de este estudio es que prescinde de la radioterapia. La radioterapia es uno de los tratamientos que utilizamos habitualmente en el tratamiento conservador multimodal del cáncer de vejiga. Los resultados son interesantes, unas respuestas completas evaluadas clínicamente, lógicamente por RTU, como decía, respuestas completas en 48% de los pacientes, prácticamente la mitad. El seguimiento es de 1 año y durante este seguimiento pues sí que se han practicado, ha habido 8 recidivas como tumor infiltrante y se han practicado 6 cistectomías. También hay un estudio translacional asociado del que solo se presentaron algunos datos muy preliminares, pero veía que aquellos tumores con una carga mutacional elevada de más de 10 mutaciones por megabase y aquellos que tenían mutación en ERCC2, pues tenían una mayor probabilidad de presentar respuestas completas al tratamiento. En cualquier caso, estudio interesante que nos dice que la combinación es viable, que hay respuestas completas en prácticamente la mitad de los pacientes, necesitamos más seguimiento y que a lo menos en pacientes seleccionados a lo mejor es posible prescindir de la radioterapia. El segundo estudio, también americano, presentado por Valar, utilizaba un esquema distinto. Combinaban, ellos sí incluían radioterapia y radioterapia hipofraccionada, es decir, pues 52 Grays en 20 fracciones. Y además es interesante en este momento que acaba de salir publicado, permitidme un inciso, un metaanálisis
de la radioterapia en cáncer de vejiga dentro de tratamiento conservador y que apunta que podría ser superior la radioterapia hipofraccionada que la normofraccionada convencional. Y quizás eso cuando se diseñaron estos estudios no se sabía, pero quizá es un valor añadido en este estudio. Y esto lo combina con gencitabina. Gencitabina, que como sabéis es un potente radiosensibilizante que se utiliza a dosis muy bajas, 27 miligramos metro cuadrado, 2 veces por semana, sin cisplatino. Y esto asociado a pembrolizumab. También incorporación, entonces, de inmuno más quimioterapia más radioterapia hipofraccionada. Hicieron una primera cohorte de 6 pacientes para evaluación de seguridad y después el fase 2 propiamente dicho de 48 pacientes. Al igual que los otros estudios, adolece de un seguimiento muy corto porque son los primeros datos que se presentan y encuentran una tasa de respuestas del 59% T0 en la evaluación hecha también con biopsia del lecho tumoral. Y aquí hubo un poco, la verdad es que en la discusión que presentó, muy bien presentada Andrea Necchi, pero hubo un poco de confusión quizá al comparar respuestas entre unos estudios y otros. Porque mientras ellos presentan 59% de T0 más un 7% de pacientes que tenían citología positiva o CIS, que podíamos sumarlo, pero en cualquier caso no llega al 70% las respuestas, excluyen 11 pacientes en los que no se evaluaron, mientras que otros estudios, los pacientes no evaluados se han incluido como fracasos del tratamiento en la evaluación de respuesta. Entonces, claro, excluyendo estos pacientes, la tasa de respuestas sube al 80%. Pero como decíamos, en cualquier caso, y quizá el dato más interesante, es la supervivencia libre de progresión con vejiga preservada libre de tumor, lo que llaman el Bladder Intact Disease-Free Survival, que fue del 89% a un año. Realmente, ¿no? Resultado muy interesante. Desde el punto de vista de toxicidad, también la pauta fue bien tolerada, es factible y muestra que la preservación vesical es posible, parece que en un número importante de pacientes, utilizando esta pauta de combinación. Y por último estaba el estudio de SOGUC, el estudio español que tuve el honor de presentar y que también incorpora una novedad diferente, que es que prescinde de la quimioterapia. Hemos ido directamente a radioterapia, en este caso normofraccionada, 64 Graves en 32 fracciones, asociado a doble checkpoint inhibición, o sea, anti-CTLA4 más anti-PDL1. Durvalumab, tremelimumab, 3 ciclos cada 4 semanas, de forma concomitante con la radioterapia. 32 pacientes han sido incluidos en el estudio. Interesante, de estos 32 pacientes, un tercio eran unfit para cisplatino, según los criterios habituales, y nos encontramos con un 81% de respuestas completas. De hecho, solo 3 pacientes tenían tumor residual, uno de ellos era no infiltrante, un T1, y el resto eran tumor infiltrante. Tenían 2 casos de T2. Aquí hubo 4 pacientes que no fueron evaluados, uno porque falleció de COVID, una muerte tóxica por peritonitis fecaloideo. Curiosamente, en el estudio previo también hubo un paciente que tuvo una peritonitis por perforación de colon. Podría ser una toxicidad de la radioterapia asociada a inmunoterapia. No es descartable, es curioso que en 2 estudios tan pequeños nos hayamos encontrado la misma complicación. Después otro paciente porque rechazó y otro por deterioro por toxicidad. Si excluyéramos estos pacientes, la tasa de respuestas completas de este estudio sería del 92%. Bueno, en cualquier caso, también la Bladder Intact Disease-Free Survival, la supervivencia libre de enfermedad con vejiga preservada, aquí ha sido del 73%, porque ha habido muertes por otras causas, y la supervivencia global del 87%. También la mediana de seguimiento está en torno a un año.
tratamiento ha sido bien tolerable y pues nos muestra que es posible prescindir de la quimioterapia en algunos protocolos de preservación vesical con doble inmunoterapia asociada a radioterapia. En cualquier caso, son 3 estudios diferentes que incluyen la inmunoterapia en tratamientos más amplios, multimodales, y que muestran que la inmunoterapia puede tener un papel y que es posible preservar vejigas, pero que levantan multitud de preguntas, ¿no? Como ahora habrá que empezar quizá primero a tener mayor seguimiento, a buscar biomarcadores que nos permitan seleccionar mejor a los pacientes, pero quizá en el futuro son precisos estudios comparativos, ¿no? Radioterapia sí o no, quimioterapia sí o no, mantenimiento sí o no, etcétera. Muy bien, y con esto acabamos este bloque. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues primero también felicitarte pues, por la presentación y por haber llevado adelante dentro del grupo cooperativo un estudio de preservación, porque sabemos la dificultad que entraña primero proponerlo, que lo acepten y que al final se lleve adelante. Así que pues felicitarte y, como ha dicho Bego, pues porque la verdad que es un orgullo, ¿no?, que en la discusión pues plantearan un estudio americano potente con el estudio de Segur, ¿no? Así que bueno, pues felicitarte. Y bueno, pues algunas preguntas, como tú dices, la verdad que la estrella del Congreso ha sido, a pesar de ser estudios pequeños, la preservación vesical. Y bueno, con respecto a los 3, que como tú muy bien has comentado, son estudios muy distintos, en el estudio de Galsky sí llevaban inmunoterapia posterior, ¿no? En el caso de los 2 estudios, el de Valar y el de Sogu, ¿tú crees que 3-4 ciclos controlan a nivel sistémico de forma suficiente la enfermedad, o si ahora te plantearías que llevaran inmunoterapia posterior? ¿Y qué opinas con respecto a lo de prescindir o no de utilizar otro tipo de radioterapia o prescindir de ella? ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, la verdad es que, ¿no?, como decíamos, estos estudios responden algo, pero levantan muchas preguntas, ¿no? Y realmente la pregunta que haces es una buena pregunta en este momento, ¿no? Decir, mira, respecto al estudio, al mantener la inmunoterapia posterior, ¿no? En aquel momento, cuando se diseñaron estos estudios, pues no conocíamos pues, que nivolumab, por ejemplo, tiene un efecto como tratamiento adyuvante en pacientes, ¿no?, que han recibido quimio neoadyuvante y sido sometidos después a cistectomía. Por lo que al menos parece planteable esta posibilidad, ¿no? El estudiar el valor. Claro, aquí estamos hablando de enfermedad localizada. Son pacientes además que no tienen ni enfermedad ganglionar, habitualmente con una baja carga tumoral, y estás asociando la inmunoterapia a un tratamiento potencialmente curativo o radical como es la radioterapia, ¿no?, en esto. Esto te plantea que al menos puede ser cuestionable el hecho de dar aquí un tratamiento posterior adyuvante, o llamémosle adyuvante, o de mantenimiento. Sabemos que la inmunoterapia en el avanzado funciona al mantenimiento, pero la situación es diferente. En el avanzado, la progresión tras la respuesta o estabilización es la norma prácticamente. Aquí no, aquí sabemos por las pautas trimodales con quimioterapia que muchos pacientes conservan la vejiga y alcanzan la curación de la enfermedad. En aquel momento planteamos el estudio como un estudio corto, sin mantenimiento, por este motivo. En este momento, pues quizá es una cosa que nos plantearíamos. De todos modos, antes de decir sí para un futuro estudio plantearlo, creo que debemos esperar un poco a tener más largo seguimiento y ver realmente el patrón de recidivas que tienen estos pacientes. Si realmente nos recidivan localmente y nos recidivan un número considerable, desde luego el siguiente paso tendría que ser estudiar el papel de la adyuvancia posterior con IMU. Si no, pues a lo mejor no es necesario y podemos hacer como los tratamientos trimodales clásicos con quimio, que solo lo das durante el tratamiento. Yo otra cosa que me planteo, viendo un poco el estudio de Valar, que como tú has contado, la verdad que creo que eran 11 pacientes, que en el fondo era más de un 20% de pacientes que no se evalúan por RTU, ¿no?
Bueno, y de hecho tampoco, claro, el objetivo principal que pautó él en su estudio no era la respuesta completa patológica, sino que era la supervivencia está libre de progresión a 2 años, ¿no? Con vejiga intacta. Efectivamente. Claro, entonces, y es cierto que si te planteas en práctica clínica habitual, que es un poco lo que nos hemos encontrado en estos estudios, ¿no? Académicos, que luego la realidad es que no todos los pacientes se pueden hacer una RTU post-tratamiento en su ventana, es decir, que no es tan sencillo. Y la pregunta un poco es si realmente debemos cambiar el objetivo principal de estos estudios, si realmente debemos considerar con preservación vesical si la respuesta completa patológica es el objetivo principal o realmente buscar un objetivo más a largo plazo, ¿no? Como este estudio, teniendo en cuenta que un porcentaje de pacientes no se van a poder hacer una RTU post-tratamiento. No sé qué opinas. Esta es una muy buena pregunta, ¿eh? O sea que realmente, claro, en un estudio exploratorio en una fase muy temprana, como son estos 3 estudios, ¿no? De incorporación de la inmuno dentro de tratamientos y en un paciente que está en una situación que es potencialmente curable, entonces el hecho de evaluar la respuesta completa te reduce el número de pacientes, hace que los pacientes estén de alguna forma, asegura también, ¿no? El paciente está mejor monitorizado, sabe si el paciente tiene que ir a cistectomía o no. Entonces, en este caso, en un estudio de este tipo, un fase 2 pequeño, muy, muy temprano, veo que la respuesta es o debe ser el endpoint principal. Pero ya en estudios más amplios, o hablábamos de estudios comparativos, hay factores, ¿no? Hay algunas variables muy importantes que habría que tener en cuenta. Yo, una de las reflexiones que saqué después de la sesión de ASCO es que cada uno utilizábamos nuestra forma de valorar la respuesta diferente y además teníamos endpoints diferentes. Y si vas a la literatura, incluso a los 2 grandes fase 3 que hay de preservación vesical o a los fase 2 más importantes, ves que los criterios de evaluación y los endpoints cambian. Y no solo cambian de unos grupos a otros, sino que los mismos grupos van cambiándolos a veces según el estudio. Y esto hoy en día, pues yo diría que no pasa casi en ningún área de la oncología, ¿no? Tenemos criterios para evaluar la inmuno, para evaluar otro tipo de tratamientos, para evaluar, ¿no? Incluso los criterios CHOI para evaluar algunos TKIs, y aquí, sin embargo, sería necesario, yo creo, establecer algún tipo de consenso para poder comparar los estudios. Pero estoy de acuerdo, un poco resumiendo a lo que tú ibas, que aquí quizá el outcome principal, lo que buscamos es supervivencia libre de enfermedad con vejiga preservada. Esto es lo que de verdad te da idea de que el tratamiento funciona. De que funciona, curas pacientes y además conservan la vejiga. ¿Y tú crees que la inmuno en preservación vesical, o te ya lo hablábamos, quedará solamente para pacientes que no pueden recibir quimio, o visto el inmunopreserve, ¿no? En el que 2/3 de los pacientes eran fit para recibir cisplatino? ¿Este será el futuro? ¿Realmente evitar el cisplatino en preservación vesical? Que es un buen punto, yo creo. Bueno, sí, la verdad es que ¿no? Nos hemos encontrado en este estudio con la agradable sorpresa de tener una tasa de respuestas y de respuestas en la biopsia superior a lo que esperábamos y al límite que fijamos para decir que el estudio sería positivo. O sea que realmente parece que la combinación, y esto ya está basado en algunos estudios preclínicos, la combinación de la doble inhibición, ¿no?, con radioterapia puede tener algunas ventajas adicionales y puede ser una buena opción, no solo para pacientes unfit para quimioterapia, sino que nos puede permitir quizá reservar la quimioterapia para otras opciones. O sea que realmente la toxicidad de la quimioterapia, aquí también hemos tenido toxicidad, pero otro tipo de toxicidad, ¿no? Pero la toxicidad de la quimioterapia en combinación muchas veces con la radioterapia, el tratamiento trimodal clásico es tóxico. O sea que yo no lo plantearía, al menos de entrada, hay que explorarlo como una alternativa a la quimioterapia para pacientes unfit, sino como una alternativa a la cistectomía para pacientes o unfit para cistectomía o que deseen buscar alternativas no
no quirúrgicas. María José, ¿tú quieres preguntar algo más? No, yo creo que, vamos, que tu pregunta también me rondaba algo parecido en la cabeza, de si podíamos lanzarnos ya a evitarlo o todavía te parece que el control en un fase 3 debe seguir siendo la quimio-radio con cisplatino. Bueno, supongo que también habrá que esperar resultados en enfermedad avanzada de combinaciones sin platino, por ejemplo, en enfermedad avanzada en primera línea. Me estoy recordando, por ejemplo, el enfortumab con pembro, a ver cómo va en la primera línea, ¿no? Para quizás adelantarlo a un tratamiento de conservación, ¿no? Que de momento yo creo que tendría que ser la radioquimio con platino el brazo control, ¿no? Sí, exactamente. Quiero decir que es el aceptado, ¿no? El aceptado universalmente. Quizá o de forma más amplia. Quizá tendríamos que decantarnos por la radioterapia hipofraccionada, ahora que ha salido publicado en metaanálisis, pero en combinación, yo creo que con quimioterapia. Lo que pasa es que ahora los fase 3 que hay, ¿no? Que los puso también Neki en la discusión, realmente es quimio, radio e inmuno durante un año, que eso dará otra 45.000 preguntas, ¿no? En el fondo la preservación es bastante compleja porque, claro, van saliendo cosas y, como tú dices, genera más respuestas que preguntas, porque si esos estudios salen también con un intervalo libre de progresión o de enfermedad alto, pues a ver qué hacemos, ¿no? Es decir, ahora la pregunta es cómo diseñamos un fase 3 en este mare magnum de estudios que están saliendo y están pendientes de salir, ¿no? En el que se están testando cosas distintas, en realidad. Algún fase 3 de los que también hay con tratamiento intravesical y sistémico con inmuno frente a radioquimio, o sea que vamos a tener una mezcla ahí de estudios tremenda, ¿no? Sí. Respecto a otras presentaciones, pues ha habido varias que podíamos englobarlas dentro de lo que son incorporación de nuevos agentes, sobre todo nuevas combinaciones en el tratamiento del carcinoma urotelial avanzado. Hubo 2 presentaciones orales de nuevos fármacos. Uno de ellos fue el feladilimab, un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor coestimulador de las células T inducible, ICOS, ¿no? Este es un receptor que forma parte de la familia CD28, igual que el CTLA4, PD1, y que, ¿no? Como dice el nombre, es coestimulador, produce estimulación de la función y de la proliferación de las células T. Entonces, es un fase 1, el estudio, un fase 1 temprano, en el que se estudiaban 2 cohortes de pacientes con carcinoma urotelial. La primera cohorte eran aquellos pacientes que habían recibido ya tratamiento con PDL1 o PD1 previos. Se incluyeron aquí 14 pacientes y estos recibían el feladilimab en monoterapia. Mientras que aquellos pacientes que eran naïves para inmunoterapia, que no habían recibido checkpoint inhibitors previamente, entraban en la segunda cohorte y estos recibían pembrolizumab asociado a feladilimab. Se incluyeron 32 pacientes. En los primeros 14 pacientes tratados en monoterapia hubo una respuesta con el agente experimental solo, mientras que en las cohortes de combinación, los no tratados previamente, pacientes naïve, 32 pacientes, hubo un 22% de respuestas, algunas de ellas duraderas, la mediana de duración de respuesta de 8 meses. Y curiosamente, en esta cohorte de combinación, respondieron más aquellos pacientes que eran PDL1 negativos y aquellos que eran ICOS positivos, que tenían la expresión de este receptor coestimulador aumentada. Datos muy preliminares, pero datos muy atractivos, sobre todo en pacientes no tratados, la combinación en pacientes no tratados previamente. El siguiente estudio, también presentado como comunicación oral por Samantha Pal, sigue un planteamiento diferente. Aquí se combina la quimioterapia tradicional con un inhibidor del daño, de la reparación del daño de DNA, concretamente un inhibidor de ATR.
basado en estudios preclínicos en los que cisplatino, en combinación con algunos de estos fármacos que inhiben la reparación del daño del DNA inducido por la quimioterapia, podría tener una mayor actividad. El fármaco que se ha estudiado, el inhibidor de ATR, es el berzosertib, que se administró los días 2 y 9 del ciclo, siguiendo al tratamiento con platino-gencitabina y con gencitabina. Es un fase 2 randomizado y que se comparaba a quimioterapia estándar sin el fármaco experimental. En datos de supervivencia libre de progresión fue similar, 8 meses en las dos ramas, y además tampoco hubo diferencias en la supervivencia global. Al contrario, una tendencia a favor de mejor supervivencia no significativa en la rama de quimioterapia sola. También hubo mayor tasa de respuestas en la rama de quimioterapia sola y se atribuye a que las reducciones en la dosis de cisplatino secundarias a la toxicidad presentada por la combinación, han motivado que la dosis recibida de cisplatino no haya sido la óptima. O sea que ha comprometido de alguna forma la quimioterapia, la adición de este fármaco sin aportar un beneficio a cambio. Siguiendo en esta área de nuevos fármacos, quería destacar 2 pósters presentados, vamos a comentarlos brevemente. Uno es de la combinación de atezolizumab y rogaratinib, como sabéis, un inhibidor de fibroblast growth factor receptor, un PAN inhibidor de fibroblast growth factor receptor, en pacientes inelegibles para cisplatino que tenían sobreexpresión de fibroblast growth factor receptor de 1 a 3, mirado por hibridación del RNA in situ. O sea, limitado a una población limitada de pacientes y en los que se dio el rogaratinib en combinación con atezolizumab, que en un fase 1 previo se le mostró viable. 26 pacientes, en los que se ha observado un 54% de tasa de respuestas, un 13% de respuestas completas, o sea que realmente con un control, estabilizaciones también prolongadas. Curiosamente, y esto es una cosa ya sabida, la mayor parte de los pacientes que expresan o que tienen mutación o sobreexpresión de fibroblast growth factor receptor acostumbran a ser PDL1 negativos, ¿no? En este caso, hasta un 77% de los pacientes lo era. Bueno, nos muestra una combinación esperada con unos resultados interesantes, realmente una actividad importante y tolerancia en el grupo de pacientes inelegibles para cisplatino. El otro póster que quería comentar, también está enfocado en la misma población. De hecho, es una actualización ya de los datos preliminares que se habían presentado en ASCO del año pasado y es enfortumab vedotin asociado a pembrolizumab. En primera línea, en pacientes inelegibles. Es una cohorte de un estudio más amplio, multicohorte, que es el EV103. 45 pacientes tratados y un 73% de respuestas. Respuestas en más de la mitad de pacientes con metástasis hepáticas, que como es sabido es una subpoblación de especial mal pronóstico en carcinoma urotelial avanzado y una duración mediana de la respuesta de más de 2 años. O sea, realmente, a los 2 años, un 56% de los pacientes permanecían vivos. Resultados muy atractivos, fase 2, pequeño en este grupo de pacientes, pero resultados que muestran una actividad muy importante de las 2 combinaciones en este grupo de pacientes y que permiten de alguna forma también obviar o dejar de lado la quimioterapia en el tratamiento de estos pacientes que tienen un riesgo mayor de toxicidad en la terapia con carboplatino habitualmente. Y por último, quería presentar la actualización de un estudio ya bien conocido, que es pembrolizumab en primera línea de tratamiento en pacientes inelegibles para cisplatino. Estudio, el Keynote 052,
ya publicado, pero que se presenta ya un largo seguimiento, datos a 5 años con una mediana de seguimiento cercana a los 5 años. Se incluyeron 370 pacientes y vemos que la tasa de respuestas está en un 29%, que un 9,5% fueron respuestas completas y que la duración mediana de las respuestas parciales es de 36 meses. Estos pacientes tratados en primera línea. Datos de supervivencia global, la mediana es de 11,3 meses. Sin embargo, fue superior en aquellos pacientes que tenían un Combined Positive Score de expresión de PDL1 positivo, de más de 10. En estos pacientes, será de 18 meses versus 9 meses en aquellos que tenían el CPS menor de 10. También la tasa de respuestas fue superior, 47%, en el CPS positivo versus 20% en el negativo. Los datos confirman la actividad y la actividad a largo plazo, un número considerable de pacientes y además están bastante en conjunción con la indicación de la FDA y de la EMA de limitarlo a estos pacientes. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque se beneficien mucho más estos pacientes, hay también un beneficio considerable en una pequeña proporción de pacientes con PDL1 negativo. Bueno, muchas gracias, Xavi, por tu resumen y de nuevo reiterar la enhorabuena por tu excelente presentación en ASCO, que de verdad que es un orgullo para nosotros. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que hablaremos de cáncer de renal y luego sabéis otro de cáncer de próstata. Hasta luego.